Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy y específicamente, pues nos toca platicar o charlar, ¿verdad? De este tema que es el monitoreo hemodinámico en el paciente. Pues en estado crítico en general, nos vamos a enfocar o vamos a tratar de profundizar de manera correcta, de manera adecuada en este tema para que pues nos vaya quedando muy claro, ¿no? O la intención que tenemos nosotros de que quede pues bastante claro el tema, ¿bien? Entonces, espero que pues les guste el tema, que ya es nuestra novena clase, ya solamente, no es cierto, es nuestra décima clase, ya solamente nos quedarían dos más, ¿no? Posteriores a esta clase para terminar el diplomado que pues ya habíamos planeado, ¿no? Desde un inicio. Entonces, pues bueno, vamos a estar empezando el tema y para esto pues quiero que veamos esta siguiente diapositiva, que básicamente pues es el contenido que nosotros estaremos tocando durante esta presentación, ¿bien? Y vamos a comenzar un poco con la introducción hacia el monitoreo hemodinámico, ¿no? La atención al paciente crítico pues requiere de un manejo del sistema cardiovascular y del equilibrio del medio interno, por lo cual es necesario un monitoreo hemodinámico tanto invasivo como no invasivo. Que tú conozcas tus perfiles, que tú conozcas tus valores específicos de frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media, por ejemplo, que tú conozcas más allá una presión arterial invasiva, que sepas valorar la onda de pulso, ¿verdad? Que sepas valorar la frecuencia cardíaca, el ritmo de esa frecuencia cardíaca, que sepas, pues a lo mejor interpretar un gasto cardíaco, un índice cardíaco, que sepas interpretar unas resistencias vasculares periféricas, sistémicas o incluso las resistencias vasculares pulmonares, que sepas interpretar lo que es un índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, por ejemplo, bien, y que sepas interpretar una presión venosa central, qué nos está diciendo, qué nos refiere, ¿listo? Para eso es esta clase, esta sesión de monitoreo hemodinámico en el paciente crítico. Entre los métodos de monitoreo más utilizados, pues como ya lo habíamos mencionado hace unos segunditos, están obviamente los invasivos y los no invasivos. Los métodos de monitoreo invasivo pues van a implicar la introducción de dispositivos en el cuerpo del paciente. Estos pueden ser catéteres, pueden ser sensores de presión, ¿verdad? Para medir las variables fisiológicas del paciente. Bien, por otro lado, los métodos no invasivos, pues utilizan monitores como el de los signos vitales, por ejemplo, un electrocardiograma, un ecógrafo, ¿no? Vaya, la ecografía también nos sirve mucho para poder monitorizar a nuestros pacientes de manera no invasiva, ¿verdad? Y pues esto va a favorecer a que nosotros obtengamos parámetros específicos que nos hablen de cómo se encuentra hemodinámicamente este paciente. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Disculpen. Bien. En cuanto a las ventajas y desventajas, pues estas van a aparecer, depende de las necesidades de cada paciente, ¿no? Em, Claro que los métodos invasivos pues tienen una alta tasa de riesgo de infecciones, ¿cierto? Y eso pues bueno puede traernos complicaciones. Sin embargo, pues también son mucho más fiables o confiables en cierto momento. Y las desventajas propiamente de el monitoreo no invasivo, pues es que no lo vamos a tener, digamos, de manera continua, ¿no? Sino que son obtenciones intermitentes y que, bueno, vamos a perder de cierta manera segundos o minutos que pudieran ser vitales entre una y otra medición. En cambio, aquellos que son de manera constante, continua o invasiva, como por ejemplo una presión arterial
invasiva, pues obviamente segundo tras segundo nos estará dando una nueva representación, un nuevo valor, un nuevo número que nos haga pensar en si el paciente está evolucionando de manera correcta o incluso no lo está haciendo de esa manera. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y que cada paciente y su condición clínica pues van a depender de una u otra o de ambas, ¿no? En la gran mayoría de los casos dentro de una terapia intensiva. El monitoreo hemodinámico pues nos ayuda para la prevención de eventos clínicos, ¿verdad? Y les pongo aquí 3 puntos relevantes. Cada uno de estos puntos es como un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver el primero y dice, en pacientes con hipotensión arterial severa, la monitorización de la presión arterial invasiva puede permitir un mejor control y ajuste de los medicamentos antihipertensivos, lo que puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, por ejemplo. El segundo punto o el segundo ejemplo de esta prevención de eventos clínicos, ¿no? En pacientes con un choque hemorrágico, un choque hipovolémico de características hemorrágicas, pues la monitorización invasiva del gasto cardíaco, la presión venosa central y la saturación venosa mixta de oxígeno, pues pueden permitir una evaluación más precisa de la perfusión tisular y ayudar a prevenir hipoperfusión y fallo multiorgánico, ¿no? Es decir, esto también nos va a ayudar a nosotros para saber cómo está la precarga, en el caso de la PVC, para ver cómo está el gasto cardíaco, ¿listo? Y después cómo está saturando mi paciente en la sangre venosa mixta, lo cual pues nos da a entender que digamos que sería eh, de una gasometría arterial, le tendríamos que restar el valor, ¿no? De la saturación venosa mixta y ese resultado es el consumo de oxígeno que está, pues llevando a cabo el paciente, ¿no? Si este supera los valores normales, pues probablemente estamos en una hipoperfusión o estamos incluso introduciéndonos a un fallo multiorgánico, aunque ese lo podemos detectar más allá de solo el monitoreo hemodinámico. Bien, en pacientes sometidos, por ejemplo, a cirugías o procedimientos invasivos, la monitorización hemodinámica puede permitir una detección temprana de complicaciones como la hipotensión, la hipovolemia, ¿verdad? O incluso poder nosotros implementar medidas para prevenir tanto la hipotensión, la hipovolemia o la hipoperfusión. Entonces, mucho ojo con esto, la monitorización hemodinámica es para esto, para siempre estar alertas, estar con el paciente, estar monitoreando al paciente, ¿listo? Y estar verificando, ¿no? Los datos que obtenemos, las gráficas que estamos obteniendo en los monitores, junto con la clínica del paciente para poder determinar si éste está en algún estado de los que acabamos de mencionar. Eso es lo fundamental, lo más importante de esta situación. Aquí, aquí les dejo una línea del tiempo, bien, en la cual pues les coloco los años 20, los años 40, los años 50, los años 70, los, los 60, perdón, los 70 y 80, los 90 y 2000, el 2003 y el último que, miren, de una vez vamos a hacer la corrección porque ya la había notado, pero no la había hecho. Y este último en específico, ¿verdad? Es el 2007. ¿Listo? Entonces, ya que estamos aquí, pues aprovechamos para que no nos vayamos a confundir más adelante. Entonces, lo que les decía, en el año 1920 comenzó el estudio de la circulación pulmonar, ¿no? Es decir, empezaron a darle un énfasis un poco mayor a esta parte, la circulación menor, cómo es que ocurría, por qué es una arteria pulmonar, una rama derecha, una rama izquierda, por qué regresa por 4 venas pulmonares. Cómo detectaron que era una arteria, cómo detectaron que son venas, ¿no? En específico, cómo es que funcionan, esta parte de la membrana alveolo-capilar, el intercambio gaseoso, todo eso se estudió a profundidad, digamos, en los 1920 y se aprovechó, ¿verdad? Para empezar a verificar que en ese sitio también existían presiones.
Entonces empezaron a detectar estos cambios de presiones a nivel arterial y a nivel de las arterias pulmonares a través de catéteres y todo esto pues lo hacían con animalitos, ¿no? En ese entonces todavía los experimentos pues los estaban realizando con animales, entendiendo que ya cuando pudieran probarlo de alguna manera, iban a solicitar hacerlo con los seres humanos, ¿cierto? Entonces todo comenzó en realidad de esta parte del monitoreo hemodinámico invasivo, pues en 1920. En los años 40, el catéter balístico es el primero que aparece, ¿no? En los años 40, ustedes recordarán, estamos dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que además de que trajo desastres inigualables, violencia, bueno, lo inimaginable, pues también trajo ciencia, ¿no? Y dentro de la ciencia que trajo consigo, pues fue específicamente avances en el monitoreo hemodinámico de los pacientes. Y entonces el catéter balístico se inventa para medir el gasto cardíaco en estos tiempos. Mucho ojo con esto, no hay que tenerlo en cuenta. Es decir, a partir de estos años, ¿no? Se inventa este dispositivo para que nosotros podamos obtener un gasto cardíaco. 10 años después de que se estuvo estudiando, analizando, valorando y queriendo modificar el catéter balístico y hacer un catéter mucho más eficaz, pues entonces en 1950 se crea el catéter de flotación, ¿verdad? Para medir la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. En ese entonces el primer catéter de flotación, que fue en los años 50, solamente servía para eso, para la presión del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, presión arterial pulmonar, vaya, no la capilar, ¿listo? Y esto pues ya empezaba a darnos más opciones, ¿no? Entonces, a partir de los años 50 ya sabíamos en condiciones normales cuánto mide la presión arterial pulmonar, ¿verdad? Cuánto mide la presión del ventrículo derecho, ya conocíamos la presión del ventrículo izquierdo, ya conocíamos la presión arterial sistémica, la presión arterial media y ahora pues le estábamos dando un énfasis al ventrículo derecho, ¿verdad? Pasamos a los años 60 y en los años 60 entonces sí aparece el primer catéter como lo conocemos en la actualidad del Swan-Ganz. Bien, ese también que lo conocemos también como catéter de flotación en la actualidad, pues bueno, surgió 10 años después, igual después de muchos estudios, de muchos avances, pues llegaron los médicos Swan y Gans respectivamente, y ellos hicieron un prototipo de un catéter que tenía diferentes lúmenes y que cada uno nos iba a poder permitir estar valorando de manera continua y específica ciertas presiones, como por ejemplo la presión venosa central, la presión arterial pulmonar y la presión capilar pulmonar. Bien, en ese entonces pues estábamos todavía este, con estas invenciones de la termodilución, ¿no? Y al principio, pues el catéter no cumplía con todos los criterios, pero poco a poco fue avanzando y en los mismos años 60 sale el dispositivo que nosotros conocemos como termistor. Ese termistor es el que nosotros conectamos al monitor y por medio de una termodilución, vaya, de una inyección de una solución a temperatura más baja que la nuestra, mide el tiempo básicamente en el que tarda esa solución en acoplarse a la temperatura corporal del paciente. Y eso por medio de unas fórmulas físicas y matemáticas, pues lo traspola a los litros por minuto en los cuales el paciente está eyectando cierta cantidad de volumen por medio del corazón. Eso es el catéter de Swan-Ganz, ¿no? Para eso funciona. Entonces, este nos permite valorar gasto cardíaco, índice cardíaco, PVC, presión arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, ¿verdad? Y nos permite a partir de ahí obtener datos específicos como el índice cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares pulmonares, nos permite estar valorando el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, nos permite valorar el volumen latido, el volumen sistólico, el índice sistólico, ¿no? Es decir, nos permite de nuevo y en concreto valorar todo lo que hace el corazón en cuanto a funcionalidad. Bien.
En los años 70 y hasta los años 80, pues empezaron a desarrollar otras técnicas de monitorización no invasiva y aparece el famoso ecógrafo, ¿no? Y la ecografía surge su primer boom, digámoslo así, listo, y descubren que con esos dispositivos también podemos valorar el corazón, también podemos medir cuál es su fracción de eyección, dar un gasto cardíaco muy aproximado, vigilar cómo está la función sistólica, la función diastólica, de nuevo el volumen de eyección, todo eso que nos permite a nosotros poder pues conocer en la actualidad lo que se valora en la ecografía cardíaca, ¿no? O la ecocardiografía. ¿Listo? Y además también a finales ya de los años 80, del 85 hacia adelante, pues por parte de la ecografía nace el Doppler cardíaco, ¿no? En donde con el mismo ecógrafo, ¿no? Fueron evolucionando, sale el ecógrafo Doppler y entonces son unas ondas distintas que nos reflejan los latidos, la intensidad de los latidos cardíacos y que todo eso pues obviamente al cardiólogo clínico pues le ayudaba bastante para poder entender cómo estaba el paciente, ¿no? Eso es fundamental. Después, en los años 90 y hasta los 2000, ¿no? Hasta el año 2000 para ser específicos, pues se introducen diferentes dispositivos de monitoreo de presión invasivo, ¿no? Que estos ya son miniaturizados a comparación de todos los dispositivos que teníamos de los 80 hacia atrás. Y uno de ellos, por ejemplo, es la línea arterial radial y algunos catéteres nuevos que son más pequeños y más funcionales para algunos pacientes. Surgen catéteres especializados para los pacientes pediátricos y eso permite que también podamos monitorizar a estos pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas o incluso posoperados de cardiopatías congénitas, ¿no? Que es bastante común. En el año 2003, después de que Swan y Gans hicieran un convenio enorme con la compañía Edwards y esa sea la compañía que distribuye a nivel mundial todavía los pocos o muchos Swan Gans que existen, listo, pues han estado evolucionando ellos también por medio de su tecnología y sus avances científicos y de investigación, pues la creación, ¿verdad?, de diferentes dispositivos, tanto monitores como catéteres, como sensores de presión, ¿bien? Que vamos a estar utilizando para obtener, por ejemplo, el gasto cardíaco e incluso la volemia del paciente con números ya bien establecidos en un monitor. Bien, eso fue en el 2003 con el famoso Vigileo, ¿listo? El monitor Vigileo, que pues en algunos hospitales todavía está funcionando, ¿no? Pero que es un monitor ya bastante viejito, ¿no? Año 2003, 2003, en este año estaría cumpliendo ya 20 años ese monitor que de todas maneras es muy funcional si no tenemos otro disponible. ¿Listo? Y tenemos también en este caso, ¿verdad? Tenemos también en este caso el monitor EV1000, listo, que se crea la primera versión de ese monitor en el año 2007, que también es de la marca Edwards, que también nos ayuda para el gasto cardíaco y el perfil hemodinámico completo de este paciente. Podemos valorar incluso la volemia del paciente también en este monitor EB1000, ¿no? Y que en la actualidad, en la mayoría de los centros de México, pues sigue siendo el monitor más actual, más moderno de Edwards que estamos manejando. Hay uno posterior que salió por ahí del año 2018-2019, listo, pero que básicamente es una nueva versión del monitor EB1000, tiene un nombre distinto, sí, pero tiene básicamente las mismas funciones, solo se ve pues más renovado, ¿no? Se ve más estético, se ve más bonito, listo, pero tiene básicamente las mismas funciones que este monitor que les estoy mencionando, ¿listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, voy a dejar de compartirles ligeramente la pantalla porque eh, los videos, cuando se los comparto con la pantalla completa, pues a veces se escuchan bastante, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se los mostramos cada uno,
pero vamos a ir de manera específica. em, para mostrarles la información que está escrita en este pizarrón, ¿verdad? Grandote. Y bueno, ya que dimos una pequeña introducción y que platicamos cómo surgen, que hay años, ¿no? Y en el 2007 que pues con el EB1000 que vino también a cambiar básicamente un poco el cómo nosotros manejamos a los pacientes hemodinámicamente inestables en cuanto a monitorización y todo este proceso, pues es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? El estado hemodinámico del paciente también es importante conocerlo, ¿no? Es decir, es importante conocer cómo nosotros vamos a definir, en este caso, a la hemodinamia, ¿verdad? Que básicamente, pues es el movimiento, ¿no? O sea, etimológicamente, el movimiento de la sangre en el cuerpo, ¿no? Eso es básicamente la definición etimológica de hemodinamia, ¿no? Pero el estado hemodinámico se define como la circulación de la sangre por las arterias y venas que se encargan de transportarla y por el corazón que se encarga de impulsarla para que se pueda distribuir oxígeno y nutrientes a todo el organismo. ¿Listo? Entonces, eso también es importante. Ay, denme 2 segundos porque creo que tengo un problemita. De repente se trabó la pantalla. Denme 2 segunditos y ahorita regreso con ustedes. Bien, como les comentaba, ¿no? Vamos a continuar en donde nos quedamos. Y como les estaba comentando en este caso, pues vamos a estar platicando de la hemodinamia del paciente, el estado hemodinámico del paciente, y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para las situaciones. Em, Estoy teniendo un problemita en compartirles. No entiendo por qué. No, no sé qué está pasando. No lo había presentado antes. Pero lo voy a intentar una última vez con este dispositivo. Y si no, pues bueno, lo comparto por la pantalla de la computadora. Estoy utilizando una tablet, como ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Porque pues con este es mucho más fácil para estar manipulando, acercando, alejando, etcétera, la presentación. Entonces yo espero que sea lo último que tengamos que realizar para que funcione, ¿no? Adecuadamente este, este dispositivo. Pero si no, bueno, así, listo. Y vamos a ir acercándonos. Listo. Bueno, como les decía, ¿verdad? El estado hemodinámico se define eh, como la circulación de la sangre por las arterias y venas que se encarga de transportarla, ¿verdad? Y por el corazón que se encarga de impulsarla para que se pueda distribuir oxígeno y nutrientes por todo el organismo. Ahora, eso es estado hemodinámico, hemodinamia, ¿no? Ya meramente o clínicamente hablando. ¿Qué es el monitoreo hemodinámico? Ah, bueno, pues el monitoreo hemodinámico, ¿verdad? Es la utilización de dispositivos tecnológicos para medir variables fisiológicas que reflejan el estado y el comportamiento
del sistema cardiovascular, ¿verdad? Y que se realiza por medio de dispositivos que se ubican en cavidades o en algunos vasos sanguíneos, los cuales generan impulsos fisiológicos que son interpretados por un monitor y expresados en forma de curvas y valores numéricos. Eso es monitoreo hemodinámico, ¿no? Básicamente, ese es el concepto eh, eh, vaya, más bien es la definición de este concepto, ¿no? Entonces, ya entendiendo, ¿no? Vaya, la hemodinamia, qué es el monitoreo hemodinámico, entonces vamos a hablar, ¿verdad? Antes de pasar a cualquier otro tema, de esto, solamente a definirlo. ¿Qué es la perfusión? Porque aquí arriba me habla de que yo tengo que interpretar curvas y valores expresados, ¿verdad? Por este monitor. ¿Listo? Y que tengo que analizarlos para saber si estoy en una adecuada perfusión, básicamente, ¿no? Entonces, la perfusión es el aporte de oxígeno, glucosa, proteínas, carbohidratos, hormonas, electrolitos también, con una presión arterial media mínima de 65 milímetros de mercurio y preferentemente entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Entonces, de nuevo, la perfusión no solamente es oxígeno, ¿bien? La perfusión involucra oxígeno, glucosa, proteínas, carbohidratos, hormonas y electrolitos que deben de estar viajando idealmente entre 80 y 90 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Listo? Eso es importante. Bien, porque ya entendiendo cuáles son los valores de presión arterial media que nosotros estamos buscando, pues sabemos que la inestabilidad hemodinámica es aquel estado en donde el paciente se encuentra en hipotensión, ¿verdad? Pero que además este tiene que venir acompañado de oliguria, de alteración de la conciencia, de mala perfusión, ¿verdad? De llenado capilar lento por arriba de 3 segundos y o un incremento de la concentración plasmática del lactato. Eso es lo que nosotros vamos a estar buscando en la inestabilidad hemodinámica en los pacientes. Lo que nos diga claramente el monitor, ¿no? Porque además de esto le podemos agregar taquicardia o bradicardia, ¿verdad? A todos estos signos y síntomas que les acabo de mencionar. Bien, pero más allá de lo que nos diga el monitor en cuanto a la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pues es importante vigilar la clínica del paciente. ¿Cómo está? ¿Oligúrico, somnoliento o agitado? ¿Está con llenado capilar lento? ¿No? ¿Qué más tiene? ¿Tiene cefalea? ¿No? Y si le tomo una gasometría, ¿cómo está el lactato? Bien. Y entonces con todos estos datos yo puedo decir realmente si mi paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Listo? Y para esto, pues hay que conocer variables hemodinámicas, ¿no? Y las variables hemodinámicas, sin embargo, no, o sea, es decir, para poder saber si mi paciente está con una inestabilidad hemodinámica, tengo que conocer las variables hemodinámicas. Sin embargo, vamos a pasar primero a un esquemita que tengo aquí arriba, ¿listo? Que nos habla, ¿verdad?, de algunos puntos importantes. Y dentro de ellos nos dice que el monitoreo hemodinámico, pues tiene como fin, o idealmente el fin del monitoreo hemodinámico, es justo llegar a esta que es el índice cardíaco. Bien, si yo estoy en el índice cardíaco, ¿listo? Entonces quiere decir que, más bien, lo que yo voy a buscar es como objetivo, como meta, llegar a obtener el índice cardíaco, que es el valor más importante que necesito para saber si estoy perfundiendo adecuadamente a mis pacientes, ¿no? O las personas están perfundiendo adecuadamente. Y lo voy a obtener por medio del gasto cardíaco. Ahorita lo vamos a platicar cómo se obtiene específicamente, ¿bien? Pero sería el segundo dato de importancia. ¿Listo? Y este gasto cardíaco pues va a depender de 4 puntos importantes, que es la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Esas son las 4 determinantes del gasto cardíaco y que tenemos que conocer y entender para valorar y saber, ¿verdad? Si el gasto cardíaco está elevado, si está disminuido y si alguna de estas determinantes es la que está generando que haya problemas en el gasto cardíaco. Bien, para eso,
Vamos a ver este esquemita que voy a hacer un poco más pequeño, listo, para que se vea por completo y veamos. Les estoy colocando un corazón, ¿verdad? Una arteria, un cuerpo, vaya, con capilares, listo. Después les coloco una vena y les vuelvo a colocar el corazón, ¿no? Digamos en un círculo, básicamente de aquí y aquí, listo, y acá y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar valorando? En las arterias yo voy a estar, pues obviamente, con mi presión arterial, ¿no? Y mi presión arterial media. ¿Listo? Después, ¿qué tengo que valorar? Entre las arterias y el paciente en general, pues mi llenado capilar, ¿no? Clínicamente, el llenado capilar. Después del llenado capilar, la coloración y temperatura de la piel. De nuevo, esto es ya clínicamente con el paciente. Bien, y ahora me voy a ir al lado de las venas. En las venas, ¿qué voy a valorar? Mi presión venosa central, ¿no? Como valor importante. ¿Listo? Y entre estas dos, ¿no? Yo tengo que estar obteniendo el índice de resistencias vasculares, tanto sistémicas como pulmonares, que me van a determinar qué tan bien está funcionando la poscarga de mi paciente. De nuevo, ahorita lo vamos a ver cómo se obtienen, etcétera. Bien, solo quiero que quede claro. Y después, en conjunto, en el corazón, pues yo voy a obtener, ¿verdad? Gasto cardíaco, índice sistólico, volumen latido. Bien, que son valores muy importantes para saber cómo está funcionando mi corazón. ¿Listo? Entonces, digamos que todas estas abreviaturas, ¿listo? Son valores que yo voy a obtener con mi monitorización hemodinámica y que van a ser fundamentales para que mi paciente o para que, bueno, más bien mis cuidados, mis atenciones vayan específicamente hacia el paciente. Y otro punto muy importante a valorar en los pacientes críticamente inestables, pues es la entrega y el consumo de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú vas a saber cuál es la entrega de oxígeno? Bueno, para esto tú tienes que saber primero tu gasto cardíaco, ¿listo? Y multiplicar tu gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Eso significa KO2, ¿bien? Contenido arterial de oxígeno, ¿listo? Si tú haces esta multiplicación, el resultado ideal debería ser entre 900 y 100 mililitros por minuto, ¿listo? Y esa sería la entrega de oxígeno adecuada, ¿verdad? Para una adecuada perfusión, para un valor de perfusión específico. O tú puedes obtener el consumo de oxígeno, ¿verdad? ¿Y cómo vas a hacer esto? El gasto cardíaco también, pero aquí sí necesitas una gasometría arterial y una gasometría venosa, ¿bien? ¿Por qué? Porque necesitas el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. ¿Listo? Esa resta después la vas a multiplicar por 10. ¿Listo? Y entonces este primer resultado lo vas a multiplicar al gasto cardíaco que ya tenías anteriormente y te tiene que dar entre 100 y 250 mililitros minuto de consumo de oxígeno, que de nuevo serían los valores normales para decir que mi paciente está bien perfundido. Y todo eso tiene que ver con una valoración exhaustiva del paciente que está en estado crítico, que no solamente voy a estar midiendo la presión arterial media, y no solamente me voy a quedar con eso. Si tengo la oportunidad de valorar más, pues profundizo más porque a lo mejor estoy identificando situaciones que a lo mejor mis compañeros del área médica o mis compañeros de otros turnos no han identificado y que pudieran ocasionarle al paciente pues una mejora en cuanto a los cuidados que se le tienen que otorgar. Entonces, mucho ojo con esto, siempre estar al pendiente, ¿bien? Además, vean, el aporte de oxígeno, ¿listo? Va a depender de dos situaciones muy especiales. El primero es el contenido arterial de oxígeno, que básicamente este lo podemos verificar en la presión arterial de oxígeno. Bien, pero que no solamente depende de esa presión arterial de oxígeno, sino que también depende de la saturación de oxígeno y de la hemoglobina, porque la hemoglobina pues va a ser el transportador, ¿no? Y que en estas situaciones, en estos pacientes críticos, la hemoglobina es fundamental que no esté por debajo de 9, ¿no? O sea, lo ideal es que no esté por debajo de 9. Si no, pues entonces hay que darle un aporte suficiente en la dieta para que este paciente comience a producir más hemoglobina.
¿Listo? Y la otra es por el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco típicamente lo dividen en dos, en volumen latido y en frecuencia cardíaca, ¿no? Porque incluso hay una multiplicación que dice que gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Y el volumen latido lo hemos estandarizado en 70 mililitros. La frecuencia cardíaca, pues ahí sí ya depende, ¿no? Del paciente, entre 60 y 100. En un adulto es lo normal, ¿no? Entonces, ya dependerá, ¿bien? Pero aquí, de nuevo, lo importante es que el volumen latido se divide en tres apartados muy importantes, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Bien, entonces para que nosotros determinemos si el consumo o el aporte de oxígeno de ese paciente es el correcto, pues yo debo de conocer mi gasto cardíaco y debo de conocer mi contenido arterial de oxígeno para que con ambas situaciones yo pueda decir que mi paciente está bien perfundido. ¿Listo? Porque de nada me sirve tener un buen gasto cardíaco si tengo hipoxemia. ¿Listo? Porque, pues, aunque tenga un buen gasto cardíaco, hay hipoxemia, no estamos alcanzando a perfundir correctamente a ese paciente. Y por eso es importante que veamos los dos apartados, ¿no? Eh, las metas específicamente del monitoreo hemodinámico, pues la primera es asegurar la perfusión adecuada, ¿verdad? Y aquí involucra monitorizar el corazón, valorar los pulsos centrales y los pulsos periféricos, valorar el llenado capilar. Y el color de la y temperatura de la piel, porque es lo que nosotros vamos a querer estar vigilando para tratar de asegurar una perfusión adecuada. ¿Listo? Como segundo punto, detectar la hipoperfusión temprana. ¿Cómo lo voy a detectar? Pues estando al pendiente de mi uresis horaria, ¿no? Mi volumen urinario, las propias características de la orina, ¿no? Tanto macroscópicas como microscópicas en dado que sea necesario, estar vigilando mis valores de electrolitos, estar vigilando el nitrógeno ureico en sangre y la creatinina, ¿verdad? Que estos últimos dos no se eleven en específico y que disminuya drásticamente el volumen urinario. Eso me habla de que hay un, una posible falla orgánica o falla renal, ¿listo? Entonces es importante determinar. Bien. El tercer punto es un diagnóstico continuo. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a estar tú y yo vigilando esta situación, también junto con nuestros compañeros del área médica. ¿Listo? Y a lo mejor algo que nosotros no sepamos, no estemos capacitados o no hayamos estudiado para poder detectar, pues a lo mejor el área médica lo puede hacer y en conjunto trabajar para resolver la situación del paciente, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico continuo por la monitorización hemodinámica va a ser fundamental para que tomes decisiones específicas. ¿Listo? Cuatro, evaluar las tendencias. Bien. Los parámetros hemodinámicos estáticos y dinámicos. ¿Listo? Y ahí entonces entender qué es lo que está sucediendo con el paciente. Los valores estáticos, pues es la presión venosa central, la presión capilar pulmonar, la presión arterial media y la saturación venosa central, ¿no? O mixta. Esos son los parámetros estáticos hemodinámicamente hablando que importan un poquito más. Y los dinámicos es la presión de pulso, que básicamente es la resta de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y esa diferencia, ¿listo? Va a ser la presión arterial de pulso, que idealmente debe ser mayor a 10 milímetros de mercurio. El gasto cardíaco, que pues va desde 4 o hasta 7 litros por minuto, todo depende de las características anatómicas del paciente. La prueba de elevación pasiva de las piernas, que esta pues no la hacemos en muchos lugares, es la verdad, pero pues a veces lo que se hace es colocar en un tren de Lemberg al paciente, ¿no? Con las piernas lo más elevado posible y vemos cómo se modifica el gasto cardíaco, cómo se modifica la presión arterial media y si esto es, vaya, los cambios son drásticos, se elevan 10,
10 o más milímetros de mercurio o incluso se eleva más del 10% del gasto cardíaco después de hacer este proceso, entonces eso nos habla de que no hay un adecuado retorno venoso probablemente y que además nos pueda llegar a generar, ¿verdad? Una hipovolemia. Entonces, la prueba de elevación pasiva de las piernas como tal no es que sea un dato específico, pero sí nos puede cambiar, ¿no? La variabilidad, en este caso, de los datos obtenibles en la presión arterial media y en el gasto cardíaco específicamente del paciente. Y por último, ¿verdad? Que sea basado en guías terapéuticas. Sabemos que existen guías de práctica clínica para todo, ¿no? O para casi todo lo que conocemos en la actualidad y hay que estarlas utilizando, ¿no? Guías de práctica clínica, medicina basada en la evidencia, porque tampoco debemos de estar peleados con los artículos médicos, nosotros enfermeros, al contrario, ¿no? Si hay alguno que sea de nuestro interés, pues leerlo, conocer qué es lo que se ha investigado y eso traerlo a un lenguaje enfermero y llevarlo a la práctica, ¿no? La enfermería basada en la evidencia, que es, digamos, lo más importante que tendríamos que estar leyendo de manera continua, las guías de buenas prácticas, porque hay algunas guías que se llaman así, de buenas prácticas, y usualmente estas van ya directamente hacia los procedimientos, y las guías de práctica clínica van más como a la atención médica y farmacológica listo, que se le tiene que brindar al paciente. Entonces, podemos complementar la información y, claro está, que sea individualizado. Todos los pacientes son un ser totalmente distinto y hay que tratarlos como eso, como un ser totalmente distinto, ¿no? Y que tiene diferentes características, que tiene diferentes habilidades, ¿listo? Que tiene diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Que cada uno de estos va a tener repercusiones específicas. Bien, y pues bueno, entonces ya que repasamos toda esta parte, ¿listo? Vamos a volver a tocar el tema de las variables hemodinámicas y ahora sí vamos a explicar cada una de estas variables, cómo es que se valora, salvo la frecuencia cardíaca, que ese es muy obvio, ¿no? Es bradicardia, es taquicardia, es regular o es irregular. ¿Listo? Y electrocardiográficamente, pues ya profundizaremos en el trazo electrocardiográfico, ¿verdad? Pero a ciencia cierta, pues lo que más nos importa o lo que le importa más hacia las variables hemodinámicas es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al resto de las variables hemodinámicas, que sería la precarga, la poscarga y la contractilidad, vamos a definirlas y vamos a platicar un poco de ellas, ¿listo? La precarga. ¿Listo? La precarga se refiere al grado de estiramiento de la fibra miocárdica que permite una cantidad de volumen específica al final de la diástole. Es decir, la precarga básicamente la vamos a poder valorar cuando el corazón esté haciendo diástole, ¿listo? Está haciendo una diástole enorme, tremenda, ¿bien? Hasta lo más que pueda, eso es la precarga. En ese momento, idealmente, ¿verdad? De acuerdo al ciclo cardíaco, ¿listo? Si no, no lo sabemos bien, hay que estudiarlo, ¿bien? El ciclo cardíaco nos dice que el ventrículo, tanto derecho como izquierdo, eh, entran aproximadamente 120 mililitros de sangre. ¿Listo? Esa sería la cantidad máxima de volumen que puede entrar en el ventrículo cuando éste está en una diástole, ¿no? Si cuando está al final de la diástole, que es lo que más se puede estirar, este ventrículo, ¿listo? Y nosotros, ¿qué parámetros hemodinámicos utilizamos para acercarnos o darnos una idea de cómo está la precarga? Pues las presiones venosas central con la precarga del ventrículo derecho y la presión capilar pulmonar con la precarga del ventrículo izquierdo.
La presión venosa central debe de ser de 0 a 8 milímetros de mercurio, ¿listo? Y la capilar pulmonar debe ser de 2 a 12 milímetros de mercurio, que básicamente es la diferencia que existe realmente entre las presiones de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda como tal. Bien, sin embargo, nos dan un reflejo de cuánto es lo que necesita de presión, digámoslo así, para vencer la presión mínima del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo respectivamente, para que estos se puedan terminar de llenar, ¿no? Que termine su proceso diastólico, para que ahora comience su proceso sistólico. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. De nuevo, la precarga la vamos a poder obtener o un aproximado con la presión venosa central del lado derecho y la presión capilar pulmonar del lado izquierdo. En el caso específico de la poscarga, ¿listo? Bien, es la resistencia o impedancia que necesita vencer el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho para circular o movilizar la sangre hacia la arteria correspondiente. El ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Listo? Y entonces, esta frase es muy importante. A mayor poscarga, mayor trabajo cardíaco. ¿A qué se refiere? El paciente entre más dificultad o más resistencia tenga su corazoncito para poder expulsar la sangre hacia las arterias, pues más complicado va a ser y más fuerza ventricular va a necesitar. ¿Listo? Entonces, esto puede condicionar a que en un futuro, si la poscarga está elevada, bien, traiga problemas en el corazón y en el músculo cardíaco, generando hipertrofias, generando dilataciones ventriculares, porque se hizo un esfuerzo máximo y esto no está resultando del todo positivo para el paciente. El corazón recuerda que es un músculo y entre más trabaje, pues más crece, es como un físico constructivista, ¿no? Entre más ejercicio haga, entre más trabajo muscular realice, pues más va a crecer su músculo. Es lo mismo que pasa en este caso con el corazón. Bien, y para este tenemos dos fórmulas. La primera, la más conocida, en el ventrículo izquierdo, pues es la presión arterial media. Bien, que básicamente es la presión arterial sistólica más dos veces la presión arterial diastólica y ese resultado lo vamos a dividir entre tres. Idealmente debería estar entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Listo, pero pudiera llegar incluso hasta los 100 milímetros de mercurio de presión arterial media o incluso hasta 65 milímetros de mercurio como mínimo, ¿verdad? Para perfundir al menos al 70% el cerebro y perfundir adecuadamente los riñones, ¿no? Se prefiere, de nuevo, que esté entre 80 y 90 milímetros de mercurio para que éste tenga una adecuada perfusión. Bien. Y la otra fórmula, en el caso de nuevo del ventrículo izquierdo, pues es el índice de resistencias vasculares sistémicas. Este índice de resistencias vasculares sistémicas se refiere a que primero obteniendo ya nuestra presión arterial media, le voy a restar la presión venosa central. ¿Listo? En milímetros de mercurio, las dos son en milímetros de mercurio. ¿Listo? Ahora, voy a multiplicar gasto cardíaco, ¿listo? Por 80. Bien. Y después ese resultado de la presión arterial media menos la PVC lo voy a dividir entre lo que sale entre gasto cardíaco por 80 y me debe de dar entre 1800 y 2200 dinas por segundo por metro cuadrado, que es con lo que se mide las resistencias vasculares. Las dinas miden tensión, entonces las resistencias vasculares se refieren a la tensión que hay, ¿verdad? La fuerza, la resistencia, la impedancia que hay que vencer. ¿Listo? Entonces, el corazón requiere entre 1800 y 2200 dinas. ¿Listo? 1800 como mínimo y 2200 como máximo para trabajar de manera normal. Bien. En el caso del ventrículo derecho,
pues vamos a obtener la presión arterial pulmonar media y con la misma fórmula, una presión pulmonar sistólica más 2 veces la presión pulmonar diastólica. ¿Listo? Lo vamos a dividir entre 3 y el valor debe ser entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Por arriba de 20 milímetros de mercurio nos da a entender que estamos en hipertensión pulmonar. ¿Listo? Y esto pues obviamente va a traer complicaciones a las resistencias vasculares pulmonares. Bueno, en realidad el valor ideal pues es 15, ¿no? Es decir, entre 10 y 20 el valor ideal es 15, ¿no? Porque está a la misma distancia entre un número y el otro. Eh, pero bueno, regresando al índice de resistencias vasculares pulmonares, hay que restar la presión arterial pulmonar media menos la presión capilar pulmonar en milímetros de mercurio, ¿listo? Y después vamos a multiplicar 80 por el gasto cardíaco y ese resultado, ¿verdad? Se lo vamos a dividir a el primer resultado, ¿no? Es decir, lo que obtengamos entre paréntesis, ¿listo? Entre el resultado de la multiplicación posterior y me debe dar un resultado entre 200 y 300 dinas por segundo por metro cuadrado. Bien, y así es como nosotros vamos a obtener los valores específicos de la poscarga. ¿Listo? La poscarga del ventrículo izquierdo, la poscarga del ventrículo derecho. ¿Son importantes? Sí. ¿Son trascendentes? Sí. Listo, sobre todo si estamos en un estado de un choque distributivo, si estamos en un estado de un choque cardiogénico, ¿verdad? O un choque hipovolémico hemorrágico, pues son importantes poder obtener todos estos datos para saber cómo se encuentra en realidad, pues, el funcionamiento del sistema cardiovascular. ¿Listo? Entonces, la poscarga no es igual a la presión arterial, ¿listo? Eso vamos a desmitificarlo, pero la presión arterial de alguna manera sí influye en que la poscarga se pueda mantener elevada o disminuida. Bien, sin embargo, no es igual. O sea, la presión arterial es una determinante, vaya, de la poscarga. La poscarga sí es igual a las resistencias vasculares, tanto sistémicas del lado izquierdo como pulmonares del lado derecho del corazón. Bien, y la contractilidad. ¿Listo? La contractilidad va muy de la mano con la precarga, ¿ok? Porque miren, la contractilidad dice la ley de Frank-Starling, que está determinada por el volumen ventricular al final de la diástole, o sea, la precarga, y el grado de elasticidad miocárdico del ventrículo. Y la ley de Frank-Starling nos dice lo siguiente, que es lo que se encuentra en letras de color negro. Bien, a mayor distensibilidad del músculo cardíaco, es decir, a mayor precarga, más fuerte será la contracción, claro, hasta que se alcance un límite fisiológico. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que si la precarga está en niveles óptimos, pues la contractilidad va a estar en niveles óptimos, idealmente hablando, ¿cierto? Pero puede ser que sí o puede ser que no. Ahora, esto sí es muy importante porque también nos está diciendo que entre más se dilate el ventrículo en el momento de la diástole, más fuerte será la contracción que se va a generar en el proceso sistólico. Bien, y por eso es que nosotros vamos a determinar que el valor específico dentro de un perfil hemodinámico que nos hable de la contractilidad, pues es el del índice de trabajo sistólico, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, existe ese o existe el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho. El del ventrículo izquierdo está en rojo, el del ventrículo derecho está en rosa en este caso. Bien, solo que arriba les puse entre paréntesis pues lo que significaban las siglas ITSVI, ¿verdad? Entonces, el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo se determina por el índice de volumen sistólico, ¿verdad? Y a ese le vamos a multiplicar el resultado entre la presión arterial media menos la presión capilar pulmonar. Bien, ese resultado que obtengamos lo vamos a multiplicar por el valor del índice de volumen sistólico y después lo vamos a multiplicar de nueva cuenta por 0.0136, que es la constante en este caso, en esta fórmula. Bien, y nos debe dar un resultado final de 45 a 60 gamas por metro cuadrado
por latido. Bien, 45 a 60 gamas por metro cuadrado por latido. Ese es el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Listo? En el caso del ventrículo derecho, pues necesito mi índice de volumen sistólico y voy a multiplicarlo por el resultado entre la presión arterial pulmonar media menos la presión venosa central, de nuevo siempre en milímetros de mercurio, ¿listo? Y ese mismo lo voy a multiplicar por 0.0136 y me debe dar un valor entre 8 y 12 gamas por metro cuadrado por latido. ¿Listo? Estas son las fórmulas en específico. Bien, así es como lo vamos a obtener. Ahora, hay ciertos puntos todavía de los que no hablamos, que vamos a hablar un poquito más adelante, como el índice de volumen sistólico. ¿Listo? Pero, pues aquí ustedes ya están dando cuenta que para obtener todos estos, pues sí necesitamos un dispositivo que nos ayude, ¿verdad? Al menos a determinar, pues algunos parámetros en específico, ¿no? Como la PVC, la PCP, ¿verdad? Como en este caso el gasto cardíaco y el índice de volumen sistólico. Sin esos valores, yo no puedo determinar, ¿verdad? Cuál va a ser en específico el valor de estos resultados. Entonces, sí necesitamos de un monitoreo hemodinámico invasivo para poder obtener todo el perfil del paciente. Si yo solamente voy a obtener estos 4 datos importantes para mí, pues entonces yo puedo conocer las fórmulas o tenerlas a disposición y entonces, este, eh, pues traerlas, ¿no? Digamos, de alguna manera, traerlas, realizarlas, obtener los valores y sacar el perfil de manera manual, ¿no? Como nosotros lo podemos hacer. Ahora, veamos en específico, listo, el gasto cardíaco. Ya sabemos que la precarga dijimos que es la cantidad de sangre que llega y que va a generar un estiramiento de la fibra miocárdica, ¿verdad? A su máximo nivel. La contractilidad se basa en que a mayor precarga, más fuerte será la contractilidad. Bien. Y la poscarga se basa en que es la resistencia, la fuerza o la impedancia que cuando el corazón hace contracción, cuando hace sístole, tiene que vencer para poder expulsar la sangre de la cavidad ventricular hacia la cavidad arterial, ¿no? Del lado izquierdo, la arteria aorta, del lado derecho, la arteria pulmonar, y que ya vimos las presiones específicas, ¿no? Y las resistencias vasculares son muy distintas. Si yo subo ligeramente un poco, de nuevo, el pizarrón, ¿verdad? Entonces tú vas a poder recordar que el índice sistólico del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Es de 1800 a 2200 dinas. En cambio, el del ventrículo derecho es de 200 a 300 dinas, es decir, 8 veces menos, más o menos, ¿no? De 6 a 8 veces menos eh, eh, de resistencia tiene la arteria pulmonar de la arteria aorta, ¿no? También por obvias razones. La arteria pulmonar pues solamente va hacia 2 pulmones, ¿listo? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, y párale de contar porque regresa al lado izquierdo del corazón, ¿listo? Pero la resistencia vascular sistémica, pues no, porque sale a la arteria aorta, que la arteria aorta tiene su aorta torácica ascendente, su aorta torácica descendente y su aorta abdominal, ¿no? Y que de todas estas partes de la aorta tienen múltiples ramificaciones que llevan oxígeno, sangre, glucosa, nutrientes, etcétera, a todo el resto de nuestro cuerpo. Por eso es que la impedancia o la fuerza que se tiene que vencer del lado izquierdo es mucho mayor que la del lado derecho, ¿cierto? Y además, eh, entendiendo esto, ¿no? Que todo esto esté en parámetros óptimos, pues diríamos que nuestro gasto cardíaco también lo estará, ¿no? Y entonces el gasto cardíaco es la cantidad de volumen de sangre bombeada por el corazón en un solo minuto. ¿Listo? Yo les pongo aquí 3 valores normales, uno en general y uno para cada sexo. Bien, de 4 a 7 litros por minuto es en general el valor normal del gasto cardíaco. De 4 a 6 litros específicamente en las mujeres y de 5 a 7 litros específicamente en los hombres. Bien, eso es importante.
Ahora, ¿cómo obtengo el gasto cardíaco? Ya lo habíamos platicado. El gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca, ¿no? Esa es su fórmula tradicional. ¿Listo? Pero sabemos que esta la podemos obtener sobre todo si tenemos un ecógrafo, ¿no? Por medio de ecografía, yo puedo verificar, ¿no? Cuál es el volumen latido de mi paciente y después multiplicarlo por su frecuencia cardíaca. Aquí les puse un ejemplo. Suponiendo que mi paciente tiene 70 mililitros de volumen latido y 85 de frecuencia cardíaca, pues yo los multiplico y me va a dar 5,950 mililitros. Lo que se va a traducir a 5,95 o 5,9 litros por minuto, ¿no? O sea, básicamente ese sería el gasto cardíaco en este ejemplo. Bien, pero de nuevo, no siempre es lo más sencillo o lo más correcto obtenerlo de esta manera. O si yo no tengo el ecógrafo, pues entonces no me puedo arriesgar a decir que si mi paciente está eyectando 70 mililitros, que es la constante que siempre nos ponen en estos ejemplos, ¿no? Porque en realidad, de nuevo, y regresando al ciclo cardíaco, dijimos que el corazón, el ventrículo o los ventrículos se llenan con 120 mililitros de sangre. ¿Listo? Pero cada que hacen sístole, expulsan 70 mililitros de esos 120, porque el corazón, según el ciclo cardíaco, ¿no? Se queda siempre con un remanente de 50 mililitros. Entonces, siempre expulsamos 70, por eso es que lo colocan aquí como una constante, ¿bien? Pero, de nuevo, esta constante no debe ser constante, vaya, debe ser un valor cambiante. Y para eso necesitamos un ecógrafo, hacerle un ecocardiograma al paciente y determinar su volumen latido por medio de este dispositivo para que sea lo más cercano el gasto cardíaco. ¿Bien? Ahora, si no lo podemos hacer así, existe el método de FIC, donde podemos tomar una gasometría arterial y una gasometría venosa mixta o venosa central, ¿listo? Y por medio de esa fórmula poder obtener el gasto cardíaco, aunque también es un aproximado porque no es lo correcto, lo ideal, ¿no? Lo ideal es que lo hagamos por el método de termodilución, ¿bien? Y que ahí sí vamos a tener valores muy cerca hacia los normales que les acabo de mencionar. Ahora, dijimos que dentro del gasto cardíaco nosotros teníamos que obtener el índice cardíaco y el índice cardíaco literalmente es la división del gasto cardíaco entre el área de superficie corporal del paciente. Y los valores normales es de 2,8 a 4,5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Listo? Entonces eso también es importante. Eso también es importante. Y ¿qué vamos a obtener después de esto? Pues la última, ¿no? El índice de volumen sistólico, que este es el índice cardíaco entre la frecuencia cardíaca. Ese valor lo vamos a multiplicar por 1000 y me debe dar entre 35 y 50 mililitros por latido por metro cuadrado. Ese es mi índice de volumen sistólico. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Vas obteniendo cada vez más datos, ¿no? Que te van a ir diciendo qué es lo correcto, qué es lo normal. Yo te voy a mostrar ahora dos ejemplos. Se ven un poquito lejos, ¿listo? Porque parece ser ya no lo podemos acercar más con la pantalla completa. Bien, pero me parece que sí se alcanzan a visualizar. Bien, que son estas screenshots que están aquí. El primero, como ustedes pueden observar, es un paciente de 1,84 de estatura, 184 centímetros de estatura, peso de 87,5 kilogramos, un área de superficie corporal de 2,11, bien, listo, y tiene un gasto cardíaco de 4,49 litros, una frecuencia cardíaca de 94, tiene una presión arterial sistólica de 103 milímetros de mercurio, una diastólica de 55, una presión arterial media de 79, una presión arterial pulmonar sistólica de 35 milímetros de mercurio, una presión arterial diastólica de 18 milímetros de mercurio, listo, una presión arterial pulmonar media de 24, una presión capilar pulmonar de 18, una PVC de 12, bien, y son todos los valores que nosotros vamos a estar midiendo de manera continua con el catéter de Swan-Ganz que está aquí abajo.
¿Listo? Entonces yo voy a obtener mi gasto cardíaco, voy a obtener la frecuencia cardíaca, que es la que marca el monitor, la presión arterial, pues también la que marca el monitor, tanto la media como la pulmonar, y también la presión capilar pulmonar y la PVC, pues ahí sí yo tengo que hacer maniobras para poderla medir, ¿no? Pero todo eso se va a registrar, por eso en este monitor, como ustedes pueden ver, todo esto que viene en un cuadrito como más oscuro, es lo que se puede modificar, ¿no? Si los valores que yo pudiera modificar, en dado caso de que necesiten modificarlos. Bien. Y después, cuando tú en este tipo de monitor, que es el Philips, es uno de los más convencionales, que es como el que está aquí arriba, ¿no? Chiquitín, que se alcanza a ver aquí. Listo, es como ese que está ahí. Entonces es importante este, conocerlo, ¿no? Pero bueno, eh, ese mismo monitor aquí tiene un botón que dice realizar cálculo. Entonces, cuando tú tengas todos los datos que están en los cuadritos oscuros, le das realizar cálculo y te va a dar todo lo demás, ¿no? Y ya no necesitas hacer todas estas fórmulas. Pero si no tuvieras este monitor, pues entonces es importante conocer tus fórmulas para poder obtener los valores específicos que se te están solicitando. Entonces, volumen sistólico o índice de volumen sistólico, como quieras llamarle, 47.8 mililitros. Bien. Resistencias vasculares sistémicas, 1193 dinas sobre centímetro a la quinta potencia en este caso. Bien. Pero dijimos que las que nos importan o las que son las más importantes son las indexadas o el índice, ¿no? Que es este RVSI, resistencias vasculares sistémicas indexadas. Y este paciente tiene 2518 dinas. Bien. Índice de resistencias vasculares pulmonares, 225. ¿Listo? Después nos vamos a regresar hacia arriba. Índice cardíaco, 2.13. Índice sistólico, 22.6 mililitros por metro cuadrado. Bien. Eh, después, este que está aquí, BSVI, y que no se alcanza a visualizar las otras letritas. ¿Listo? Que este es el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, 18.8 gamas por minuto por metro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos estos valores que van reflejados tanto al ventrículo izquierdo, ¿no? Como al ventrículo derecho, ¿listo? Y que nos van dando valores específicos. Bien. En este caso, de nuevo, es un masculino, ¿no? Con este peso. Y vamos en el ejemplo de abajo a una paciente femenino, ¿verdad? De 1,49 metros de estatura, 53 kilogramos de peso, con un área de superficie corporal de 1.46 y un gasto cardíaco de 3.43 litros por minuto. Una frecuencia cardíaca de 71 litros por minuto, latidos, perdón, latidos por minuto, una presión arterial sistólica de 101 milímetros de mercurio, diastólica de 45, media de 63, arterial pulmonar sistólica de 41, arterial pulmonar diastólica de 15, arterial pulmonar media de 23, una presión capilar pulmonar de 9 y una presión venosa central de 4 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, de nuevo, aquí tenemos todo lo que podemos editar, bien, y obtener con las primeras mediciones. ¿Listo? Y le damos a realizar cálculo, que aquí está también el botón. Bien, y nos va a dar todo el resto de los valores. Ahora veamos, ¿no? A esto me refiero cuando estos dos pacientes son posoperados cardiovasculares, ¿listo? Son de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que básicamente es una terapia postquirúrgica, ¿listo? Entonces, pero ve la diferencia, ¿no? Ya por el simple hecho de que este paciente está más alto y con más peso, pues tiene un gasto cardíaco mayor, ¿no? O sea, prácticamente tiene poquito más de 1 litro de gasto cardíaco, ¿no? Que la paciente de abajo, que es mucho más pequeña y con un peso también, ¿no? O sea, la diferencia en cuanto a estatura, pues son 35 centímetros de estatura de diferencia y son 34.5 kilogramos de peso también de diferencia entre el paciente de arriba
y la paciente de abajo. Eso, pues obviamente, y por la condición en la que estaba él y la paciente, que es posoperado cardiovascular, pues obviamente los valores son distintos, ¿no? Algunos se asemejan, algunos se acercan, sobre todo los de las presiones arteriales, bien, pero eso no quiere decir que estén normal, que estén bien, de hecho están alterados, y están alterados por la situación hemodinámica de este paciente. Bien, ahora si nos ponemos a visualizar, esta paciente tenía de volumen sistólico 48.3 latidos por minuto y tenía índice cardíaco de 2.35, ¿no? El paciente de arriba tenía 2.13, pero de ahí, ¿cuál es la diferencia o la importancia? Pues el peso y la talla, ¿no? Porque estos van a ser determinantes para obtener el área de superficie corporal. El de arriba tenía 2.11 metros cuadrados de área de superficie corporal y la paciente de abajo tenía 1.46 metros cuadrados. Aún así, su gasto cardíaco fuera casi 1 litro o poco más de 1 litro, más bien menor, ¿no? El gasto cardíaco de abajo, pues el índice cardíaco es ligeramente superior en el caso de esta paciente por su área de superficie corporal. ¿Listo? Ahora, bueno, y aquí se obtiene, ¿no? Volumen sistólico, resistencias vasculares indexadas, sistémicas indexadas, índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Tenemos el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho, bien, el índice cardíaco, el índice sistólico, listo, y aquí obtenemos todos estos valores sin ningún problema, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos obtener con este dispositivo que ustedes están viendo aquí, que es el famoso catéter de Swan-Ganz, ¿no? Donde tenemos un catéter que va hacia la arteria pulmonar, que también se conoce como de flotación, ¿listo? Que tiene sus diferentes lúmenes, uno que va conectado al termistor o que tiene el termistor como tal, uno que es de color rojo, que va o que siempre viene con una jeringa ya predeterminada, ¿listo? Con 1.5 centímetros cúbicos de aire o mililitros de aire, ¿bien? Eh, una vía que es de color azul, que nos ayuda para poder inyectar el bolus térmico, ¿no? Es decir, la solución que va a estar por debajo de la temperatura corporal del paciente, ¿listo? Pero que a su vez también nos va a ayudar a poder determinar la presión venosa central, ¿listo? Y un lumen que también es de color amarillo como el catéter, que nos va a poder ayudar a determinar la presión arterial pulmonar. ¿Listo? En el caso de la jeringa ya precargada, nosotros la vamos a insuflar cada que necesitemos obtener la presión capilar pulmonar. ¿Listo? Para eso, digamos, funciona ese lumen en específico y pues obviamente cambia la onda y cómo lo vamos a estar vigilando, ¿no? En este caso, vean este pacientito que estaba aquí tenía un ECMO. Bien, aquí está el ECMO. Listo, acá arriba su monitor, vaya de signos vitales. Tenía, este paciente no tenía un catéter Swan-Ganz, tenía un catéter MAC que estaba conectado al monitor EB1000, este monitor que se ve aquí chiquitito, aquí abajo. Ese monitor es el famoso monitor EB1000, ¿listo? Y desde aquí nosotros estábamos monitoreando pues su gasto cardíaco, su volumen de líquido pulmonar, su volemia en general y todo su perfil hemodinámico. Bien, era un paciente críticamente inestable, además lo estábamos manejando como una protección inversa, ¿no? Es decir, tanto de nosotros para él como de él para con nosotros, de que ninguno de los dos fuera a contaminar al otro, ¿no? Es decir, ni nosotros como enfermeros a él, ni él a nosotros, bien, porque en realidad no tenemos ninguna señalización, ¿no? Que se vea visible de que el paciente estuviera aislado. Pero lo estábamos protegiendo mucho porque, como ustedes están viendo, es una persona que requiere demasiados dispositivos. Dentro de ellos el ECMO, ¿verdad? Un ventilador mecánico. Aquí arribita este monitor que se ve chiquitito aquí al fondo. Listo, ese es el famoso monitor NIRS, que nos ayuda a estar monitorizando la perfusión cerebral o la perfusión renal o incluso la perfusión distal. Entonces, a este paciente le estamos monitorizando 4, que era la perfusión cerebral, la perfusión renal y la perfusión distal de los dos miembros inferiores.
¿listo? Porque, sobre todo por el ECMO, ¿no? Que en una pierna pues estaba colocado el ECMO en la femoral. Bien, y entonces teníamos que estarlo monitorizando. Teníamos de nuevo su monitor de signos vitales, donde pues obviamente con una presión arterial invasiva, una frecuencia cardíaca, su saturación de oxímetro. Teníamos conectado el dispositivo del CO2, para estar, bueno, para estar midiendo la, el ETCO2 de manera continua y constante. ¿Listo? Obviamente en el ECMO, pues todo lo que se valora en cuanto a presiones, niveles y parámetros del ECMO, el monitoreo hemodinámico invasivo con el monitor EB1000, listo. Y pues obviamente, vean, este paciente estaba muy, muy mal porque incluso teníamos nutrición parenteral total. Y aquí de este lado arribita, listo, se observa la bolsa de la alimentación enteral. Entonces le estábamos brindando doble soporte nutricional porque pues este paciente lo requería, ¿no? Estaba con un problema hiperdinámico e hipermetabólico severo, ¿no? Que le llamamos estado catabólico, ¿no? En los pacientes críticos y que pues necesitaba requerimientos completos. Entonces es un ejemplo de un paciente posoperado cardiovascular críticamente inestable. Bien, aquí hay otro paciente que también posoperado cardiovascular, tal vez un poco más estable, porque no teníamos ECMO, pero el paciente hizo falla renal, ¿no? Hizo lesión renal aguda, y decidimos iniciar la terapia de reemplazo renal. Este que está aquí se llama, Amplia, ¿no? La máquina como tal se llama Amplia y pues nos ayuda a darle terapia de reemplazo renal lento continuo a estos pacientes críticamente inestables de la terapia intensiva, ¿no? Entonces aquí vemos su, su bolsa recolectora de orina, ¿no? Y que además esta bolsa recolectora de orina tiene muy poquita, ¿no? Y básicamente esta foto, si no mal recuerdo, la tomé como eran como las 2 de la mañana, por ahí así, ¿bien? Y entonces, desde que llegamos al turno hasta las 2 de la mañana, y obviamente pues con lo que dejó, lo poquitito de uresis que dejó el turno anterior, eso era lo que había miccionado este paciente, ¿no? Obviamente no lo habíamos cuantificado todavía, porque, bueno, con este paciente no teníamos la indicación de hacerlo con horario en específico, ¿verdad? O sea, no era tan relevante, pues, sino que teníamos que estar verificando que la función específica del amplia estuviera cumpliendo, ¿no? Que en este caso es depurar en los laboratorios, pues, los residuos nitrogenados, ¿no? Los desechos nitrogenados. Entonces, eh, es un ejemplo, vaya, de cómo es que podemos tener pacientes críticamente inestables en terapia intensiva. Y estas fotitos, estas capturas de pantalla son, vaya, la pantalla del monitor EB1000. ¿Listo? El monitor EB1000, tanto estas de aquí como estas de aquí, bien, todas estas son parte del monitor EB1000. ¿Listo? Podemos visualizarlo en diferentes pantallas, con diferentes, digamos, fondos de pantalla donde podemos observar de manera completa. Bien, en este caso, aquí te dice el dispositivo que está conectado, el sensor de presión que está conectado. Como tú puedes visualizar, aquí dice Volume View, ¿verdad? Y aquí también dice Volume View. ¿Listo? Entonces es el dispositivo o el sensor de presión que está conectado a este monitor, ¿bien? Y que va a traer pues una variación en cuanto a los parámetros que vamos a poder encontrar. En cambio, el monitor que está aquí abajo, o bueno, en la captura de pantalla, es de un FlowTrack. Un FlowTrack es otro dispositivo o otro sensor de presión, ¿listo? Que también nos ayuda a obtener algunos valores en específico, pero no todos los que sí nos puede obtener el famoso Volume View. Bien, entonces este es el famoso EB1000. ¿Listo? Obviamente me parece que es la segunda generación, una pantalla totalmente táctil, ¿no? Touch, bonita, colorida, con diferentes este, mecanismos tecnológicos, ¿listo? Y que si tú te puedes dar cuenta aquí donde está el corazón, pues obviamente todo lo azul es la parte venosa y el ventrículo y aurícula derecha, junto con la arteria pulmonar, y lo rojo, pues es aurícula y ventrículo izquierdos con la arteria aorta, las ramas venosas pulmonares y
obviamente el resto de las arterias, ¿no? Y a esta parte que se ve moradito, pues sería como donde se realizan los intercambios gaseosos. Ahora, si tú te das cuenta, aquí hay ciertos números en específico y aquí dice frecuencia, ¿no? O básicamente eso es la frecuencia, latidos por minuto, está a 80 latidos por minuto. El índice cardíaco es de 2.9 en este caso, ¿listo? Aquí arriba también aparece, índice cardíaco de 2.9, presión arterial media de 110 milímetros de mercurio, ¿listo? Y si tú te das cuenta, tiene un color amarillito al lado. Eso quiere decir que ya no está dentro de los rangos normales y que hay que estar al pendiente para que no evolucione. Si tú te das cuenta, el índice cardíaco 2.9 entra dentro de los parámetros normales porque es de 2.8 a 4.5, ¿te acuerdas? Que lo acabamos de mencionar. Entonces, este está dentro de los parámetros normales y por eso están en semáforo verde. Semáforo amarillo es lo que debemos de estar alerta porque ya se está elevando o ya está disminuyendo. Bien. Y semáforo rojo, como aquí dice en la PVC de 26, imagínate una PVC de 26 cuando se supone que la PVC máximo debe ser de 8 milímetros de mercurio o 12 centímetros de agua, ¿no? Que es lo que usualmente se maneja. Entonces, son 8 milímetros de mercurio o 12 centímetros de agua, una presión venosa central. En cambio, aquí tiene 26. Si fueran milímetros de mercurio, pues prácticamente 3 veces más de lo normal, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Además está el índice de volumen sistólico, ¿no? Mililitros por latido por metro cuadrado, y aquí tiene 37, está dentro de los parámetros normales. Bien, y tenemos otras letras que no se alcanzan a visualizar del todo en esta imagen, ¿no? Que se ven un poquito opacas, como este que dice HEDI, HEF, ELWI y PVPI, ¿no? Que básicamente PVPI es la presión venosa, no, es la presión capilar pulmonar, ¿no? La presión, la PCP, ¿listo? Es lo que representa la PVPI, ¿listo? Y el ELWI representa la cantidad de líquido que existe en la cavidad pulmonar. Entonces, cuando tú tomas un perfil hemodinámico y quieres obtener el ELWI, tú necesitas cambiar, digamos, la pantalla para que aparezca esta otra que se ve aquí abajo, ¿no? Es decir, estos, digamos, son los valores normales que continuamente se pueden estar valorando en el paciente y después cuando hacemos una medición específica de gasto cardíaco y demás, se detiene la imagen, se iluminan los pulmones, como tú lo puedes estar visualizando. No se alcanza a visualizar muy bien, pero aquí está el valor de PVPI, listo, está el valor de HEDI, bien, está el valor de HEF y está el valor de ELWI. Bien, y además aquí, aquí aparece, ¿no? 68% de saturación venosa de oxígeno. Aquí arriba no aparece incluso, o sea, está, pero no aparece el número. Y cuando se toma el gasto completo, aparece, ¿no? Saturación venosa central de oxígeno, 75%. ¿Listo? Entonces, esto me va a ayudar a mí para tomar decisiones lo antes posible para visualizar, ¿no? Es decir, en el Volume View yo puedo ver esta pantalla o puedo ver la pantalla que está aquí abajo o puedo visualizar otras dos pantallas distintas, ¿listo? Con la misma semaforización, etcétera, que me va a permitir tomar decisiones rápidamente, ¿no? Este es el monitor Philips, es bastante convencional, ¿no? Este todavía tiene una manija aquí. En la actualidad, pues es básicamente el mismo dispositivo, solo que ya no tenemos manijas y totalmente es touch, ¿no? La pantalla de estos dispositivos, en donde pues puedes medir el nivel de CO2, ¿no? Puedes medir tu presión arterial no invasiva, tu presión arterial invasiva, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, puedes obtener el pulso, la presión venosa central, puedes obtener el gasto cardíaco, puedes obtener, bueno, múltiples valores específicos dentro de este dispositivo. Bien, puedes medir la temperatura corporal del paciente si así lo deseas también. Entonces, todo eso es importante. Nuestros monitores ya nos brindan todo este apoyo y nosotros solamente tendremos que interpretar junto con la clínica del paciente esos datos que se nos reflejan aquí, ¿no? Este monitor de aquí atrás es el que les comento que es el más actual. Si ustedes ven la calidad de la imagen que hay al fondo, pues ya se ve un poquito más bonito, ¿no? Un poquito más estético que esta de aquí arriba. Pero en realidad este monitor pues tiene las mismas funciones que el EV1000, solo que este es el que es un poquito más nuevo, pero no recuerdo específicamente cómo se llama el monitor. Bien, aquí está, Hemosfer
Hemisphere Monitor. Aquí viene en esta de aquí. Bien. Este monitor Hemisphere es también de Edwards, como les digo, es el último que salió y que pues obviamente nos ha permitido poder trabajar con mejor tecnología, ¿verdad? No todos lados lo tenemos disponible y no tampoco todos lados lo conocemos, pero pues es importante, ¿no? Aquí está, es como un círculo, como si fuera también la línea del tiempo, en donde vean aquí en los 70s, como bien se les mencionó al principio de la sesión, el Swan-Ganz o catéter de la arteria pulmonar, pues aquí está, ¿no? El común y corriente. Después en el 71 sale el que tiene termodilución, ¿listo? Después en los 80, pues obviamente se perfeccionó, ¿verdad? Y nace también el catéter que nos ayuda a monitorizar el agua de los pulmones, ¿bien? Después en el 84, el Swan-Ganz con oximetría, ¿listo? Si le agregan otros lúmenes, si ustedes se están dando cuenta, y entonces lo conectábamos directamente al oxímetro y nos daba el valor de la saturación venosa mixta de oxígeno, ¿bien? Este Swan-Ganz. Después en el 89 sale también el Swan-Ganz volumétrico, bien, donde también nos podía permitir valorar la volemia del paciente. En el 93 sale un nuevo Swan-Ganz, que es el que nos valora la saturación venosa de oxígeno, listo, y los niveles de CO2, bien, en el mismo catéter. En el año 2000, como si ustedes se están dando cuenta, pues el catéter cada vez se va haciendo más pequeño, listo, ya lo que platicábamos también al inicio, ¿no? Se miniaturizaron de cierta manera los catéteres. En el año 2000 sale el Bantex, el catéter Bantex, que también tenía unas funciones muy, muy parecidas al catéter de Swan-Ganz, inicial sobre todo. Bien, después en el 2003 nace el catéter Precep, que específicamente pues se utilizaba en algunos casos, ¿verdad? Muy, muy puntuales, bien, pero que era un catéter miniaturizado como el famoso catéter de oximetría Swan-Ganz de 1984, solo que miniaturizado de alguna manera, bien. Después en el 2005 sale el sensor FlowTrack, bien, el sensor de presión FlowTrack, este que dice aquí arriba, FlowTrack, bien, que nos podía permitir valorar ciertos aspectos con cualquiera de estos Swan-Ganz, lo podíamos conectar el Precep o el catéter Bantex, todos estos los podíamos conectar al FlowTrack y medir todo lo que podemos obtener. Bien. Después, en el 2007, nace el famoso Pediasat oximetría catéter o el catéter de oximetría Pediasat. Bien. Que, pues, obviamente, como su nombre lo dice, es para pediátricos, que nos permitía también estar valorando los niveles de oximetría venosa central del paciente. Bien, y en el 2010 nace el sensor o el set, el equipo, vaya, Volume View, ¿listo? Que es este de aquí arribita que hemos visto, Volume View, que nos permite algunas mejoras en cuanto a la valoración del paciente cardiovascular y que es el mismo set que seguimos utilizando hasta el día de hoy para el monitor Hemisphere, ¿no? Que también es el mismo set que se utiliza para el monitor EB1000 y que también lo podemos utilizar en el Vigileo, es decir, puede ser adaptable para estos sensores sin ningún problema. ¿Listo? Y entonces esto es lo que nos va a permitir, la tecnología pues ha ido avanzando, pero afortunadamente también es importante irnos capacitando, ¿no? De a poco con lo que hay relacionado a estos temas. Bien, entonces hay muchos tipos de catéteres, hay muchos tipos de monitores específicos que nosotros vamos a conocer y pues la recomendación es no lo tengo en mi unidad hospitalaria, no sé qué es, no sé cómo se prende, cómo funciona. Bueno, tengo curiosidad, puedo ir a YouTube, puedo ir al canal de Edwards, ¿verdad? Así como está escrito aquí, Edwards Life Sense, ¿listo? Life Science, perdón, ¿listo? Y entonces este canal así lo buscan, como está escrito aquí en YouTube, y les van a salir muchísimos videos explicativos del Flow Track, les van a salir explicaciones del Volume View, del EBMI, del Vigileo, del Hemisphere, de todo lo nuevo que tienen también, y uno pues va aprendiendo de cierta manera a irse capacitando bueno, vamos a llamarle de manera indirecta con este tipo de dispositivos para que el día que lleguen, el día que yo los vea, pues no estén tan alejados a mi realidad, ¿no? Ya más o menos tenga nociones de cómo funcionan.
¿Listo? Otra cosa muy importante es conocer la curva de la línea arterial o de la presión arterial, ¿no? Eso es muy, muy importante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta curva tiene seis partes que básicamente dos corresponden, tres corresponden a la sístole y tres corresponden a la diástole, ¿no? En realidad. Entonces, eh, esta, esta onda tiene un ascenso sistólico, que es la primera línea recta que vemos hacia arriba, ¿no? Ese es el ascenso sistólico, donde llega a su tope máximo y va a comenzar a descender, es la presión arterial sistólica, ¿listo? Eso es la presión arterial sistólica. Después tenemos un descenso sistólico, bien, que ustedes ven aquí. Y a partir de aquí comienza la diástole, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siguiente, digamos, disminución súbita, aparece la famosa onda dícrota o punto dícroto, en donde se cierra de nueva cuenta la válvula, en este caso la válvula aórtica, perdón. La válvula aórtica se cierra y por eso vuelve a aparecer como una pancita, una ondita hacia arriba, pequeñita. Bien, porque en ese momento se cerró de nueva cuenta la válvula aórtica, listo, y hace que haya como un rebote de sangre, por eso es que aparece esta ondita que vuelve a tener una parte ligeramente más positiva, ¿no? Que la antecedente. Entonces, después de que se cierra, comienza, o más bien finaliza todo el proceso diastólico, listo, y hasta donde termina el valor más negativo que tiene esta onda, pues es la presión arterial diastólica. ¿Listo? Entonces, podemos ver aquí la rama anacrótida o anacrótica. Esto es el ascenso sistólico y la presión arterial sistólica. Y la rama dicrótica, pues es esta, ¿verdad? Que está específicamente en el descenso sistólico, el punto dícroto, el descenso diastólico y la presión arterial diastólica. Y además nos dice que dentro de todo esto, la presión arterial media que se observa aquí, pues es justo en donde se encuentra el, el punto dícroto. Bien, donde se encuentra el punto dícroto es igual a la presión arterial media en esta representación de onda. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Hay ondas que son óptimas, es decir, como estas que vemos aquí arriba, pero hay ondas que pueden ser resonantes, como estas que vemos aquí. ¿Listo? U ondas que puedan ser amortiguadas, que también son como estos ejemplos que vemos aquí abajo. Entonces, podemos encontrarnos diferentes tipos de ondas, sí, pero también hay que conocer qué es lo que está pasando. Si está resonante, pues hay que ver si está funcionando adecuadamente el dispositivo, si está bien conectado, si está bien permeable, si está funcional, ¿verdad? Si está amortiguada, también lo mismo, ¿no? Pero también hay que estar vigilando en ambos casos la clínica del paciente, ¿no? El paciente está consciente, está somnoliento, obnubilado, le tengo que hablar muy fuerte para que me haga caso. Vaya, ¿qué está pasando con el paciente en su estado de conciencia, clínicamente hablando, para que esté sucediendo esto? Bien. Entonces también eso es importante, no solo el dispositivo, sino también el paciente para poder verificar. En cuanto al Swan-Ganz, y de lo que hemos hablado un poquito, pues veremos diferentes tipos de ondas, ¿no? Las ondas que son de la aurícula derecha, que son básicamente las mismas ondas de la presión venosa central, ¿listo? En donde tendremos unas ondas de estas características, bien. Tendremos las ondas del ventrículo derecho, que como ustedes pueden ver son mucho más grandes que las de la aurícula derecha. Tendremos a las ondas de la presión arterial pulmonar, que básicamente cumple con o debería de cumplir con los criterios de esta misma presión arterial, ¿no? Es decir, un ascenso sistólico, la presión arterial sistólica, un descenso sistólico, el punto dícroto, ¿no? Y después la presión arterial diastólica, ¿bien? Que sería básicamente
estos valores. Sabemos de nueva cuenta que de la aurícula derecha, pues es de 0 hasta 8 milímetros de mercurio. Aquí, por ejemplo, nos ponen de 0 a 5, sin embargo, sabemos que pudiera ser hasta 8 milímetros de mercurio, porque es la presión de la aurícula derecha, ¿listo? Del ventrículo derecho, pues tenemos sistólico y diastólico, ¿no? Y de lo sistólico podemos ir de 15 hasta 25 milímetros de mercurio sistólicos y diastólicos de 0 a 8 milímetros de mercurio. Por eso les menciono que no pudiera ser hasta 5 la presión arterial, perdón, la presión de la aurícula derecha, porque si esta fuera 5 y la diastólica, perdón, del ventrículo derecho fuera 8, pues no la va a alcanzar nunca, ¿no? Entonces, no tiene lógica. La aurícula derecha va hasta 8 milímetros de mercurio. ¿Listo? Bien, bueno, aquí dijimos que esta sería, digamos, la presión del ventrículo derecho, ¿listo? Tanto sistólico como diastólico. De la presión arterial pulmonar, igual va de 15 hasta 25 sistólicos y de 8 a 15 diastólicos, ¿no? Con una presión arterial media entre 10 y 20 milímetros de mercurio, idealmente 15 milímetros de mercurio, ¿listo? Y después la presión de enclavamiento pulmonar, que esta va de 6 a 12 milímetros de mercurio. ¿Listo? Desde donde se toma, vaya, el valor mínimo de la presión arterial diastólica, se va un poquito más abajo y puede ser de 6 o hasta 12 milímetros de mercurio la presión arterial, la presión capilar pulmonar. Bien, eso es importante y verificar, ¿no? Claro, que vaya cambiando las ondas, que estén pues concordantes a lo que nosotros estamos vigilando con la frecuencia cardíaca, etcétera. Bien. El Swan-Ganz, pues es un tipo de catéter venoso central que está utilizado en la monitorización hemodinámica invasiva de la aurícula derecha y de la arteria pulmonar, la obtención del gasto cardíaco por medio de termodilución o por el método de Fick, porque también nos sirve, ¿no? Idealmente, si no funcionara o no tuviéramos un catéter con termodilución, listo, pues podemos utilizar el método de Fick, obteniendo una muestra sanguínea de la línea del catéter que va hacia la arteria pulmonar. De ahí obtenemos una muestra sanguínea para la gasometría venosa y una muestra arterial para la gasometría arterial, ¿no? Y con eso podemos obtener la valoración del método de Fick. Bien, entonces el catéter Swan-Ganz está indicado en pacientes que tienen un infarto al miocardio con elevación o sin elevación del segmento ST, pero que sea complicado. Paciente con hipertensión pulmonar, tromboembolia pulmonar o los pacientes politraumatizados, personas con valvulopatías y disfunción ventricular izquierda que presentan edema agudo de pulmón cardiogénico, listo, y personas sometidas a cirugía cardiovascular son las indicaciones más precisas para que se les coloque este dispositivo, ¿no? Aquí vemos lo del infarto, aquí vemos las valvulopatías, bien, que todas estas van a procedimientos quirúrgicos, listo, aquí veamos los tipos de falla cardíaca, ¿no? La falla cardíaca sistólica, en donde el corazón se dilata, por así decirlo, se vuelve grandote, dilatado, y la falla diastólica, en donde el corazón propiamente no crece hacia afuera, sino crece hacia adentro, el músculo cardíaco se vuelve mucho más grueso, mucho más grande, porque hizo más esfuerzos, ¿bien? Y el corazón normal, ¿no? Es decir, las cavidades, digamos, normales. Aquí vemos la cirugía cardíaca como tal, ¿no? Estos son los dispositivos para la circulación extracorpórea, ¿bien? Y es importante ahí tenerlo en cuenta. Todo esto es importante. Ahora, ¿dónde no vamos a colocar un catéter de Swan-Ganz o en qué pacientes? Pues aquellos que tengan coagulopatías, aquellos que tengan endocarditis derecha, ¿no? Porque sobre todo una endocarditis infecciosa, bacteriana o viral derecha, y arritmias letales, ya sea fibrilación ventricular o torsade de Pointes, porque al momento de estar colocando el catéter podemos estimular y que aparezca la arritmia, ¿no? El torsade de Pointes es esta taquicardia helicoidal, ¿listo? También así se le conoce, ¿no? Como taquicardia helicoidal, y aquí vemos en esta imagen de aquí abajito un ejemplo, ¿no? Aquí vemos cómo se hace como la forma de una helicoide, ¿listo? Donde hay ondas que están altas, 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 se vuelven de repente muy pequeñas, luego más altas, luego otra vez pequeñas y luego otra vez altas.
¿Listo? Ese es el famoso torsade de Pointes, así lo podemos identificar para ser específico, ¿no? Es la misma manera aquí, ¿no? Está pequeño, pequeño, crece, 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 pequeño, vuelve a crecer, vuelve a hacerse pequeño, vuelve a crecer y así, ¿no? Entonces va como si fuera en un zigzag, por así decirlo. Y eso es importante, es una taquicardia específica, ¿bien? Estas se tratan solamente con sulfato de magnesio, no hay otro fármaco que nos ayude a revertir los efectos. Así le pongas amiodarona, la altosa de Pointes no va a ceder, solamente con sulfato de magnesio, ¿bien? Y esta es una fibrilación ventricular, ¿no? Si tú la ves, pues no es como que tenga muchísimos cambios, ¿no? Entre esta y esta de aquí arriba, salvo que le pongas muchísima atención y te des cuenta que estos de aquí arriba son completamente distintos. Y unas son negativos y otros son positivos y están caóticos y unos están más anchos y unos están más gruesos y otros están más altos, ¿no? ¿Listo? Aunque también se ve así como una forma helicoidal, esta no es una torsada de Pointes, esta es una fibrilación ventricular. Entonces, esta sí requiere, ¿verdad? Más que fármacos, requiere una desfibrilación. ¿Listo? Entonces, siempre estar al pendiente y tratar de identificar las diferencias entre los ritmos, ¿no? A veces son un poco difíciles, pero pues bueno, también es importante estar siempre capacitándonos con esto. En el caso del Swan Ganz, como les había platicado hace un instante, pues tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, la luz proximal es la que vamos a tener aquí, bueno, que está señalada aquí en esta imagen, ¿listo? Se encuentra a unos 30 centímetros de la punta del catéter, su orificio está a 30 centímetros de la punta del catéter. En la aurícula derecha usualmente se queda y sirve para medir la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha e inyectar el bolus térmico. Puede usarse para administrar medicación y la identificamos por el color azul. Bien, esa es la luz proximal. ¿Ok? La luz distal es esta que vemos aquí. ¿Listo? Es de color amarillo y se encuentra en la punta del catéter. ¿Listo? En la arteria pulmonar y sirve para medir la presión capilar pulmonar cuando el globo está inflado y la presión arterial pulmonar con el globo desinflado, ¿verdad? Tomar muestras de gases venosos mixtos y la identificamos por el color amarillo, ¿no? De nuevo, o sea, este lumen de aquí llega hasta la punta del catéter de Swan-Ganz. Bien, tenemos a la luz del balón o la luz neumática que se encuentra a unos 2 centímetros de la punta del catéter, es decir, donde está el balón propiamente hablando. Bien, y tiene una capacidad de 0,8 hasta 1,5 centímetros o cúbicos, centímetros cúbicos de capacidad, el cual se infla y desinfla por medio de una válvula conectada a la jeringa de 1,5 centímetros que se encuentra en el extremo distal del catéter, esta que vemos aquí. Bien, y se utiliza para medir la presión capilar pulmonar y la identificamos con el color rojo, ¿no? Entonces, esta vía del balón o vía de neumática, como quieran llamarle, ya tiene la conexión de la jeringa, ¿listo? Ya viene así, precargada, digámoslo así, en el estuche del catéter, bien, para que solamente nosotros lo coloquemos. Y el termistor es el sensor de temperatura que se encuentra a 4 centímetros de la punta del catéter, es decir, 2 centímetros por detrás de donde se encuentra el balón, ¿bien? Y es el que se usa para la monitorización del gasto cardíaco. Cuando tú inyectas el bolus térmico, en lo que el bolus térmico viaja, ¿verdad? Desde donde lo inyectas, que es la luz proximal, hasta la punta del catéter donde se detecta el cambio de temperatura, ¿verdad? Mide el tiempo y por medio de unas fórmulas, como les dije, físicas y químicas, y obviamente matemáticas, pues va a dar un valor específico de gasto cardíaco, que además es un gasto cardíaco muy o más aproximado incluso que los métodos que utilizamos de manera convencional, como el método de Fick, por ejemplo. Bien, entonces siempre tenerlo en cuenta. El catéter de Swan-Ganz tiene diferentes funciones, diferentes especificaciones. ¿Listo? Y es importante conocerlo. Entonces, pues básicamente eso es lo que les quería platicar el día de hoy en, en esta clase. Bien, este videíto que ustedes están viendo ahora pues es de un balón de contrapulsación, ¿no? Donde también valoramos pues, obviamente la presión arterial invasiva, ¿listo? El ritmo del paciente
Y la última onda es la del inflado del balón, que también involucra, ¿verdad? Si lo tenemos, estar valorando y vigilando continuamente también este dispositivo para ver cómo está programado, ¿no? Estas ondas, la verdad es que se ven bastante feitas y en este caso era porque estábamos movilizando a ese paciente, ¿no? Lo estábamos cambiando y entonces yo aproveché cuando lo teníamos de ladito para grabar un poco, este, la pantalla, ¿no? Porque no todo el tiempo, pues la verdad tenemos los momentos disponibles, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, que es de un TikTok, ¿no? Que grabamos también de un paciente, ¿no? Y aquí lo ideal es que veas cómo está la presión arterial, cómo de repente aparece una onda extra donde está la presión arterial, ¿qué significaría, no? En este caso, arriba vemos el electrocardiograma y también aparece una onda, aparece como, bueno, no una onda, sino aparece como una línea, ¿ya viste? Aquí, y luego más adelante aparece otra aquí abajito, ¿viste? Y luego por aquí adelante vuelve a aparecer otra. ¿Bien? Esas líneas significa que el paciente tiene, por ejemplo, un marcapasos, ¿no? Y que está entrando en ese momento el marcapasos para que el corazón regrese a sus latidos normales. En ese momento hay una doble estimulación y por eso es que en la línea arterial se ve de esta manera. ¿Listo? Y si tú te das cuenta, se modificó la presión arterial del inicio a la presión arterial que vemos en esta pausa, ¿no? Aquí 135,76 y cuando estábamos acá ya tenía 140,79, ¿no? Es decir, sí modificó y hay que estar al pendiente, ¿no? Y la línea que vemos abajo con los números amarillos, pues es la presión arterial pulmonar, 14 sistólicos, 3 diastólicos y 10 de presión arterial pulmonar media, ¿no? Por ejemplo. Aquí vemos a un paciente con un ECMO conectado de manera central porque este paciente no es de nosotros, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí lo sacamos de estudiante médico, que es las redes sociales, pero este paciente fue a cirugía cardiovascular, obviamente, le hicieron una cirugía, pero este paciente no lo pudieron destetar del ECMO, de la circulación extracorpórea, perdón. ¿Listo? En la cirugía, entonces lo que hicieron solamente fue cambiar la cánula, ¿no? O conectar las cánulas de la circulación extracorpórea hacia las tubulaturas del ECMO, ¿bien? Para que esta que es la roja, ¿listo? Esta está conectada directamente en la aorta del paciente, ¿bien? Y la azul está conectada directamente a la vena cava superior o inferior, usualmente es la superior, ¿listo? Del paciente. Entonces, por la azul se extrae la sangre venosa, se oxigena y se regresa hacia la aorta para que de la aorta circule por el resto del cuerpo. Obviamente este paciente está empaquetado, por eso es que vemos que hay esta cantidad de sangre, ¿no? Aquí afuera pues está empaquetado este paciente y obviamente pues como las cánulas van directamente hacia los vasos sanguíneos y está abierto de cierta manera, pues está sangrando, ¿no? Entonces es un paciente hemodinámicamente muy inestable que además no lo puedes mover, ¿no? Pues lo mueves, corres un alto riesgo de que se muera desangrado, ¿no? Aquí vemos otro perfil hemodinámico, ¿no? No solo que ya hasta ahí lo puedo hacer, digamos, de grande, bien, pero aquí vemos, eh, bueno, aquí esto fue un video de una pantalla, ¿listo? Y ve, ¿no? Igual la frecuencia cardíaca, cómo se encuentra, las características del electrocardiograma, las ondas arteriales, la presión arterial que tenía esta persona, ¿listo? La presión arterial que tenía esta persona, ¿listo? Eh, Su saturación de oxígeno y también, ¿no? Como al mismo tiempo que la presión arterial se veía como alterada, pues la presión de pulso o la pulsación también, ¿no? Que es básicamente lo que valora el pulsioxímetro. La frecuencia respiratoria también ve cómo estaba, es decir, este paciente no estaba tan estable como nos lo podíamos haber imaginado. ¿Listo? Esto, como les digo, es una grabación vaya, de mi pantalla, de mi celular, porque después sale este apartado, bien, este segundo apartado, que es básicamente una tormenta eléctrica, que también así le llamamos en el área de cardiología, en donde el paciente de la nada empieza a hacer taquicardia ventricular no sostenida, y aquí se alcanza a visualizar un poco, ¿no? Es decir, aquí viene latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole, etcétera, etcétera, y de repente hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis colgajos, ¿listo? De taqui ventri y regresa a su ritmo normal y después vuelve a comenzar aquí más adelante, ¿bien? Y así se la llevó sucesivamente, pero mucho tiempo, ¿listo?
Entonces este paciente tenía tormenta eléctrica, iban a colocación de un marcapasos y pues estábamos esperando que sucediera, ¿no? Aquí está el mismo ejemplo del que les puse hace ratito, ¿no? Del gasto cardíaco del paciente de 1,84 con 87,5 kilogramos de peso. Este también es un ECMO de ahí mismo del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. ¿Listo? Ese es un dispositivo de ECMO, es uno de los que están un poquito ya más viejitos, pero que bueno, sirve muy bien y todavía es muy funcional para los pacientes. ¿Listo? Aquí este video de acá es igual del ECMO, ¿no? Es otro tipo de ECMO, es otra máquina, se llama así, CardioHelp. Bien. Y desde aquí, pues nosotros valoramos, ¿no? La marca específica vaya, de la máquina es Macket. El nombre de la máquina es CardioHelp. Bien. Y desde aquí tú puedes ver las revoluciones por minuto. Son 3,310 revoluciones por minuto. Y esas 3,310 revoluciones por minuto, las veces a las que está girando, ¿no? Un dispositivo en el ECMO que hace presión negativa para mover sangre, están moviendo 4,98 litros por minuto también. ¿Listo? Y aquí yo puedo valorar las presiones del ECMO bueno, la presión negativa, ¿no? La de succión está a -80, la presión premembrana y la presión postmembrana. Puedo medir la temperatura de la sangre, puedo medir la saturación venosa de oxígeno del paciente y la diferencial, ¿verdad? Entre la pre y la postmembrana, ¿no? En cuanto a presiones. Puedo medir la hemoglobina, puedo medir algunos otros parámetros específicos con este dispositivo. En cambio, con este que les enseñé acá abajo, pues no, ¿verdad? Porque está un poquito más rudimentario, está más viejito, no tiene esa tecnología, pero este de aquí arriba ya me permite en su propia pantalla estar vigilando muchos aspectos. Entonces vamos a continuar. Este dispositivo tiene acá abajo su calentador, ¿bien? Aquí arriba tenemos obviamente nuestras conexiones de aire y de oxígeno, ¿listo? En donde, pues obviamente este va a ser nuestro intercambiador de oxígeno, ¿listo? Este paciente también tenía amplia, como lo pueden ver, una terapia de reemplazo renal lento continua, que además ya estaba comenzando a disfuncionar, ¿bien? Aquí sus bolsas dializantes, ¿listo? Y pues obviamente el desecho. Eh, Esa es la parte posterior del ECMO, ¿no? Esto que vieron ahí es, si llega a acabársele la pila, tenemos que pasar directamente esta parte, este rombo rojo, lo tenemos que pasar a ese dispositivo y darle con nuestra propia mano, ¿no? Le llamamos el hand crank. ¿Listo? Ese rombo rojo es donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿bien? Y pues aquí están las cánulas, ¿no? De este paciente con ECMO. Entonces, como les digo, son pues algunas circunstancias en específico, pero siempre está al pendiente de todo lo que tenga que ver con el monitoreo hemodinámico de nuestro paciente. Bien, entonces los invitamos, pues ya que estamos aquí, de una vez a que se vayan a suscribir a nuestro canal de YouTube, ¿no? Si quieren escanear la pantalla, se los agradeceríamos muchísimo. Y el QR que está negro con blanco los va a redirigir hacia el canal de YouTube. Y obviamente, pues el otro los va a redirigir a nuestra página de Instagram, en donde pues de manera continua estamos tratando de subirles información, además de que ya hay bastante información, escalas, flashcards publicadas en Instagram, pues nos sigan, llegamos a más gente, se pueden hacer o pueden formar parte de nuestro canal oficial en Instagram, ¿no? También donde a veces hay descuentos, oportunidades para otro tipo de cursos y demás. Y pues bueno, vamos a estar ahí al pendientes, ¿no? Y obviamente en YouTube, que ustedes ya lo conocen, ¿no? El canal, cuando ven sus clases grabadas, van a poder encontrar también los webinarios que usualmente realizamos y por supuesto pues, los episodios de nuestro podcast de manera semanal. En este caso, el día de hoy, ¿no? 2 de noviembre, les dejamos ahí un episodio extra. Que este episodio extra, pues obviamente nos nos trae, vaya, nostalgia, nos trae eh, condiciones o situaciones de terror real, ¿no? Porque el episodio que le subimos el día de hoy es totalmente real, de acuerdo a lo que sucedió, ¿no? En ese momento
porque les hablamos de la historia de Charles Cullen, el enfermero asesino serial. Listo. Y pues bueno, espero que si les agrada o les interesa, pues vayan a nuestro canal de YouTube y le den reproducir. Como es un episodio bonus, pues muchos no lo esperaban o no han visto nuestras redes y pues todavía no tienen las reproducciones habituales. Sin embargo, pues les invitamos a que lo vean también, ¿no? Está, creo yo, bastante interesante. Y pues cualquier situación que ustedes tengan relacionado a los podcasts o demás, pues también son bienvenidas las observaciones, los comentarios o incluso las sugerencias de temas para hablar en el podcast. Terminando esta sesión y dándoles muchas gracias por su atención, pues también les queremos dar esta pequeña frase que Raúl Fernando Guerrero Castañeda, que es doctor en enfermería, escribió en su libro El cuidado pedagógico, en el cual menciona, si no cuidamos de nuestros estudiantes, no podríamos decir que estamos enseñando enfermería. La enfermería se enseña cuidando, se enseña ayudando al otro a vivir su propio cuidado para que se cuide a sí mismo, a su vez me cuide a mí como profesor y podamos crear un vínculo transpersonal de relaciones de cuidado que nos permitan transformarnos. Entonces, la invitación es que si tú vas a dar también una clase, si tú vas a dar una sesión con alguien, veas por estas situaciones, ¿no? Eh, pues sin más que decirles, sin más que agregarles a lo que hemos platicado el día de hoy, voy a dejar de compartirles pantalla para dejar de grabar, en este caso, dejar de grabar también la sesión. La van a poder encontrar de nuevo, como ustedes ya lo saben, en nuestro canal oficial de YouTube y cualquier situación que tengan de dudas o preguntas, pues estamos allí para poderlas resolver. Entonces, que tengan una excelente tarde, noche. Espero que hayan tenido un feliz Halloween, que hayan disfrutado estas fechas, este puentecito y que les vaya muy bien. Hasta la próxima.